La receta que te traigo el día de hoy es una receta súper deliciosa y como siempre muy fácil de preparar. Vamos a estar realizando un delicioso dulce de coco horneado, pero este dulce no necesita leche. Vamos por los ingredientes y la preparación de nuestro delicioso dulce. Para realizar nuestro delicioso dulce de coco horneado estaremos utilizando 2 tazas de coco rallado, una cucharadita de ralladura de limón o naranja, una cucharadita de polvo de hornear, 2 tazas y media de azúcar crema, una astilla de canela, 3 huevos, 3 cucharadas de harina. Aquí tenemos el agua que extraímos del coco. Completamos de agua normal hasta llegar a una taza. Llevaremos un recipiente a la estufa y agregaremos las 2 tazas y media de azúcar, la taza de agua y dejaremos que se forme un almíbar ligeramente y agregaremos la astilla de canela. Debemos de estar pendiente porque queremos que se forme un almíbar ligero, no muy espeso, pero pendiente siempre para que no se queme. Luego de 4 minutos es la textura que queremos en nuestro almíbar o caramelo, que no sea espeso pero que no esté muy floja. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir el coco rallado para que se cocine un poco. Vamos a mezclar bien. Tenemos que mover constantemente para así evitar que se queme nuestro coco, pero que se vaya cocinando de a poquito antes de llevarlo al horno. Un ingrediente secreto que me gusta añadirle a este delicioso dulce de coco horneado es una taza, miren aquí, de batata o camote rallado, porque para mí le da una textura mucho más suave y más cremoso a nuestro delicioso dulce de coco horneado. Vamos a seguir mezclando para que estos dos ingredientes se integren bien y se precocinen súper rápido. Luego de 5 minutos, así es como debe de quedar nuestro coco. Lo vamos a apagar la estufa y vamos a dejarlo refrescar. Luego de que se haya enfriado un poco el coco, estaremos añadiendo los huevos ligeramente batidos. Vamos a mezclar. Un tips o un truco para que no se vaya a maltratar o se vaya a dañar el dulce: debemos de añadir los ingredientes cuando el coco esté frío para así evitar que los huevos se cocinen. Luego de que hayamos integrado bien los huevos, estaremos añadiendo la ralladura de limón o naranja. Seguimos integrando. Vamos a estar añadiendo también la sal, las 3 cucharadas de harina, el polvo de hornear y una cucharada de mantequilla. Seguimos mezclando, integrando todo muy bien. Así vamos a tener un delicioso dulce de coco horneado muy cremoso y va a estar muy suave. Así es que yo espero que ustedes preparen esta deliciosa receta en casa y sé que todos la van a disfrutar. Sí, mi amor, lo que tienen batidora, ¿la pueden hacer con batidora? No, eso es con mano. Luego de integrar o mezclar bien por aproximadamente 30 segundos a 1 minuto, vamos a agregar nuestra mezcla al recipiente o molde que vamos a estar llevando al horno. Este es el molde o el refractario que vamos a estar llevando al horno. Vamos a estar agregando nuestra mezcla. Si ustedes gustan, eso es opcional totalmente, pueden colocarle un poquito de mantequilla al molde y así va a ser mucho más fácil, pero en mi caso entiendo que no es necesario. Y es esencial que agreguen la ralladura de limón o naranja, porque esto es también lo que le va a dar ese toquecito delicioso a nuestro dulce de coco horneado.
La mantequilla van a ver que tiene trocitos, es porque la mantequilla no la derretimos. No es necesario derretirla, sino que ya cuando ella entre al horno se va a distribuir bien cuando ella se derrita, así que no hay ningún inconveniente con eso. Ahora vamos a llevar al horno nuestro dulce por aproximadamente 25 a 30 minutos. Luego de 25 minutos en el horno, ya nuestro delicioso dulce está listo. Miren el color dorado tan hermoso que tiene y el sabor está increíble, pero más adelante les contaré qué tal. Vamos a colocarle un poco de esta deliciosa mermelada de piña. Si quieres ver cómo preparamos esta deliciosa mermelada de piña casera, te voy a dejar aquí arriba en la cajita de descripción cómo preparar una deliciosa mermelada de piña casera. Y miren esta belleza. También ustedes pueden ponerle la mermelada que ustedes prefieran, pero pienso que la combinación de la piña con el coco le da un sabor espectacular a este delicioso dulce. Ahora ha llegado el momento de probar nuestro delicioso dulce. Recuerda darle like a este video, compartirlo y dejarnos en la cajita de comentarios qué tal te ha parecido esa receta mientras yo me voy a degustar un poco de este delicioso dulce.